Les decía que la noticia era dramática, de por sí esta ballena en Tailandia, ¿no es cierto? Ha fallecido esta ballena, pero tenía muchas toneladas de bolsas plásticas, imagínense ustedes, ¿no? Que se desechan y se botan a los océanos, al mar, ¿no? Hay que aprender mucho realmente. Bueno, a las 9:41, precisamente en el Día Mundial del Medio Ambiente, está con nosotros la doctora Alicia Bando, y es adjunta de Medio Ambiente y de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, una reflexión mundial el día de hoy por el Día Mundial del Medio Ambiente, precisamente. La Defensoría del Pueblo no ha quedado ajena, ¿no es cierto? Han tenido un pronunciamiento importante en ese sentido. Cuéntanos. La Defensoría del Pueblo, como es una institución supervisora de los derechos fundamentales, ha estado haciendo un seguimiento a la labor del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo sobre la gestión de los residuos sólidos. Y en relación a las bolsas de plástico, a las cañitas, a los utensilios descartables, por ejemplo, lo que hemos encontrado es que en los últimos, sobre todo en el último año, en el Congreso de la República hay aproximadamente 12 proyectos de ley que están pendientes de ser debatidos y deliberados. Por eso, recientemente, el día de ayer, la Defensoría del Pueblo ha expresado una recomendación al Poder Legislativo, a nuestro Congreso de la República, para que en el plazo más breve posible puedan deliberar y aprobar una ley para el Perú que permita disminuir y progresivamente erradicar los plásticos de un solo uso. Estos son los plásticos que están generando un grave daño al medio ambiente, a todo el planeta, porque precisamente se utilizan en muchas zonas del mundo de manera muy extensiva. Son cantidades, toneladas de plásticos que están yendo al mar. Ahora es preocupante que la Defensoría, lo que cuenta la Defensoría, ¿no? Son 12 proyectos aproximadamente, más una docena de iniciativas, digamos, que no tienen... digamos que no avanzan en el Congreso de la República. ¿Por qué? Nosotros creemos que es momento de que el Congreso de la República apruebe una ley necesaria y se ponga al día el Perú en relación a otros países que ya avanzaron. Ayer, unos por ejemplo, días, Chile ya aprobó que se ha metido con los empresarios. Claro. Los supermercados, Además, Chile está consolidando una política de lucha contra los plásticos de un solo uso que ya inició hace un tiempo. Primero habían limitado en varias ciudades costeras y ahora se ha hecho a nivel nacional. Entonces Chile nos da un buen ejemplo aquí en la región, pero no es el único país. Porque pero además hay un hecho importante, yo creo, de resaltar, Alicia, y es que en el tema de Chile, por unanimidad, ¿no? O sea, hay un consenso y por unanimidad se ha establecido el día de ayer en el Congreso que los supermercados no deben dar más estas bolsas de plástico. Claro. Ahora, no son los únicos. ¿Alguna vez en el Perú? En Centroamérica está Panamá, que también tiene regulación. Tenemos a México, que ha establecido medidas. Tenemos a Colombia, Ecuador, que por ejemplo para las Islas Galápagos ha iniciado una campaña muy fuerte para eliminar todos estos plásticos porque, por ejemplo, hay una grave afectación a los mamíferos marinos, a las aves. Un millón de aves mueren anualmente y millones de mamíferos han muerto. Son millones de mamíferos que mueren y además tenemos otro problema grave para la salud de las personas, que son los plásticos se van degradando y generan microplásticos. Estos microplásticos luego se entran a la cadena y luego terminan en nuestros alimentos. Si tenemos nosotros además una riqueza en la biodiversidad marina, debemos estar seriamente comprometidos con eliminar estos plásticos, porque finalmente eso afecta no solo al ambiente, sino nos afecta a nuestra salud. ¿No es cierto? La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en fin, todas las investigaciones determinan que el plástico es el principal enemigo del ser humano en el sentido del cuidado de su organismo, pero también del medio ambiente. Además, hay que tener en cuenta que si no paramos esta contaminación, vamos a tener un mar de plásticos. Y por ende, es urgente que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo puedan confluir en sacar la mejor ley posible en materia de erradicación de plásticos de un solo uso. Ahorita en ese tema. Recientemente, además hay que resaltar que el Poder Ejecutivo también ha hecho su propuesta a nivel legislativo, y entonces de lo que se trata es que de una vez lo pongan en la agenda, lo puedan discutir en las comisiones, y yo creo que sería absolutamente necesario que el Congreso no postergue esto y que pueda, así como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Colombia, el Perú, el Congreso pueda también ponerse al día y dar una muestra de compromiso con la salud de las personas, porque finalmente lo que tenemos es que, por ejemplo, los residuos en general
entre el 60 y el 90% son plásticos los que están contaminando el ambiente. Y tenemos mares llenos de plástico, montones o montículos de basura, ¿no es cierto?, o de residuos. Sí. Probablemente nos falte también tener mayor número de plantas de residuos sólidos, ¿no?, de procesamiento del residuo sólido. Ese es un tema municipal, por ejemplo, ahora que venimos a las elecciones, que podría estar en el debate. Absolutamente cierto. La Defensoría del Pueblo se ha reunido recientemente con el Ministerio del Ambiente y otros organismos, porque en la gestión de los residuos sólidos con relación a dónde va a parar la basura, la mayoría de ciudades de nuestro país, la basura está yendo a botaderos, a sitios donde no hay unas condiciones de infraestructura adecuadas. Es un drama lo que hemos visto. Las municipalidades tienen, las autoridades que gobiernan una ciudad, como los alcaldes distritales o provinciales, tienen un rol central. Y ahora en el proceso electoral, por ejemplo, es importante que las personas estén en una actitud vigilante para que las personas, las autoridades que vayan a elegir sean personas que están comprometidas con la defensa del ambiente y con el hecho de que las ciudades deben estar limpias, y donde la basura vaya a rellenos sanitarios y no a botaderos, que no vaya a los ríos. Hemos visto lamentables imágenes donde van a tirarse a las quebradas, a los ríos, a contaminar a los mares, nuestros recursos hídricos, y eso en este proceso electoral esperamos que las autoridades los candidatos y candidatas como se punto central en su agenda con la defensa del ambiente. La Defensoría del Pueblo además va a preparar una serie de propuestas en el sentido de qué es lo que los ciudadanos deben exigirle a las autoridades que gobiernan la ciudad, porque necesitamos ciudades sostenibles, necesitamos ciudades limpias, necesitamos ciudades libres de contaminación. Claro, es un tema de cultura también, digamos. O sea, yo voy a una playa, voy a disfrutar de la playa un día en familia, por decirte, ¿no? Y voy a dejar toda una situación ahí de suciedad, de botar mis residuos. Es un tema de cultura también la limpieza, o contribuir con, por ejemplo, no ensuciar tanto en nuestra ciudad. Es que también tenemos que trabajar, también tenemos que resaltar los deberes que tenemos las personas, y en eso la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ha recordado a través de un decálogo de deberes de los ciudadanos y ciudadanas, es que, por ejemplo, tenemos que contribuir a la limpieza de nuestras ciudades, evitando echar la basura en cualquier lugar. Y además, por ejemplo, tenemos que pagar por los servicios de limpieza pública. Es lamentable que en muchas ciudades hay una alta morosidad, porque muchas personas no pagan por los servicios que debe brindar una municipalidad, y si no se paga por los servicios no es sostenible. Entonces no solamente se le debe exigir a un alcalde que recoja la basura, sino también las personas tenemos que pagar por los servicios públicos que nos brinda la autoridad. O sea, la cultura simplemente en toda la expresión de la palabra, la cultura de no ensuciar, de llevar tu bolsita si vas a tener algún residuo, ¿no es cierto? Pero también de cumplir con tus deberes, por ejemplo, pagar estos tributos que nos permiten tener una ciudad limpia. Y muchas veces se ha utilizado esta excusa también por algunos municipios, y te mencionaba lo de Chiclayo, porque hemos visto por la televisión, por las noticias, las toneladas de basura que se acumulan en plena calle, ¿no? O sea, cohabita la basura con la población. Así es, y hoy en día, por ejemplo, se ha tenido que declarar en emergencia ciudades como Chiclayo, y incluso, por ejemplo, en Villa María del Triunfo hemos tenido varios meses de una situación crítica de salud pública incluso, y entonces eso amerita que realmente se tomen acciones tanto a nivel municipal en mejorar la gestión de los residuos sólidos, pero también a nivel de política pública hay que invertir en rellenos sanitarios. Perfecto. A nivel de política pública, esa es una ejecución que la tiene también que ver el Estado, ¿no es cierto? Ya se ha mencionado, el Ministerio del Ambiente, el Ejecutivo, trabaja en un plan seguro, eficiente, viable, ¿no es cierto?, y sostenible para reducir los niveles de contaminación, en el marco también del cuidado del medio ambiente. Sin embargo, las sanciones, infracciones, ¿cómo estamos en ese punto? En ese punto, por ejemplo, ahora contamos con un organismo de evaluación y fiscalización ambiental que es el OEFA, que por ejemplo en materia de supervisión para infraestructuras que tienen que alojar a los residuos sólidos, lo que conocemos como rellenos sanitarios, ahora van a estar dentro del marco de fiscalización y supervisión de OEFA. Y esto es una medida positiva porque antes existían debilidades en la fiscalización. Hoy en día cada vez se está mejorando la regulación. Pero además de la fiscalización se necesita
que al momento, por ejemplo, de elegir a las autoridades, nos fijemos en que estas autoridades estén comprometidas con la defensa del medio ambiente y con autoridades que estén comprometidas con tener ciudades sostenibles, ciudades limpias, ciudades con áreas verdes, ciudades donde se valore la calidad ambiental. La calidad de vida, la porque calidad respiras de vida. evidentemente contaminación, Claro. y eso no te hace bien. Ahora, hay una iniciativa, ¿no es cierto?, para, digamos, tú vas al supermercado, hablábamos de Chile, donde ya no se va a poder emitir estas bolsas de plástico en los supermercados, entonces uno dice, ¿qué alternativa tengo? Pues llevas una caja de cartón, o sea, ¿qué alternativas hay al plástico? Hay muchas alternativas. Se pueden usar, por ejemplo, bolsas de tela, bolsas de lona, hay bolsas, en verdad... una caja de cartón. También se pueden usar bolsas de papel, pero más que todo que sean bolsas de hilo, que puedan ser reutilizables. Y hay que entrar a una conciencia de decir no a las bolsas de plástico. Y eso va a implicar, por ejemplo, que la persona... no va a pasar mientras no tengamos una ley o mientras esto no sea un tema... Porque la cuestión voluntario de cultura, creo que todavía ahí estamos un poco en pañales, ¿no? Hay que trabajar mucho en ese tema. Además hay que ver, por ejemplo, los que niños en los a veces países... nos dicen, mamá, recicla, papá. O sea, Claro. son aliados aquí más Tienes bien. razón, porque, por ejemplo, ya en los países donde se ha aplicado leyes, la disminución ha sido de 40%. En el primer y segundo año, 40% de utilización, por ejemplo, de estos tipos de plásticos de un solo uso. Entonces ya tenemos claramente evidencia en otros lugares del mundo que una ley ayuda a un país a disminuir esta contaminación plástica. Entonces, sí, nuevamente reiteramos, para una institución como la Defensoría del Pueblo es crucial que, por ejemplo, el Congreso de la República no postergue y apruebe una ley para disminuir o erradicar los plásticos de un solo uso. También está trabajando, entiendo, en ese tema, ¿no? Se han repartido algunas bolsas que no son de plástico, por ejemplo, para eventos del Día de la Madre, o cuando se ha producido, por ejemplo, lo del Estadio Nacional, hemos visto ahí algunas iniciativas, todavía seguramente insuficientes aún. Es cierto, hay campañas y lo que se tiene que hacer es políticas. Digamos, tiene que haber una intervención integral. El Ejecutivo, por ejemplo, liderando en inversiones en rellenos sanitarios, en promoción de actividades de prevención. Sí, bien podría ser también tarea de los gobiernos regionales, ¿no es Claro, cierto? porque por otro lado se necesita que el Congreso dé este tipo de leyes que estamos solicitando y también, por ejemplo, que el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan sancionar aquellos delitos ambientales, porque hemos visto cómo, por ejemplo, autoridades, alcaldes, alegremente estaban tirando la basura directamente a un río. Y no se puede permitir una excusa de falta de presupuesto para luego ir a tirar la basura directamente a las aguas de un río. Entonces tiene que haber medidas que sean razonables para el tipo de capacidad que tiene una autoridad, pero no se puede excusar en que no hay una ley o que no hay un presupuesto, porque se tiene que hacer, en la medida de lo posible, colocar la basura en un sitio adecuado donde genere la menor contaminación. Pero principalmente tenemos que generar menos residuos. Tenemos que generar menos residuos y por eso es que esta ley para los plásticos de un solo uso, cañitas, bolsas, utensilios descartables, eso tenemos que frenarlo. El problema con el plástico, le decía a nuestra invitada, ¿no?, Alicia Abanto, adjunta en la Defensoría del Pueblo, radica en la descomposición, ¿no es cierto?, por ser un producto inorgánico. Toma años, ¿no es cierto? Entonces, esa es, digamos, la reflexión que hoy en día los biólogos, los especialistas, la Organización de la Salud, la Defensoría, el Ministerio del Ambiente busca que entendamos que el proceso de descomposición es lo que afecta en el uso del plástico. Claro, hay plásticos, por ejemplo, que pueden tardar 500 años en descomponerse, pero también es cierto que hay plásticos que se van degradando y que generan microplásticos que están entrando a la cadena trófica y están ya en nuestra cadena alimenticia. Entonces, prácticamente no podemos permitir que siga afectándose nuestra salud por una serie de medidas que no también, estamos doctora, tomando. Que el Ministerio del Ambiente, entiendo, ha anunciado, por ejemplo, que se reúne con la sociedad civil. La sociedad civil da aportes, ¿no?, sugerencias. Vamos a tener que ver qué, digamos, si ya no usamos el plástico, qué bolsa vamos a recibir. O sea, hay toda una simbiosis ahí entre el Ministerio del Ambiente y la sociedad civil en esta reunión que han anunciado. Esperemos noticias positivas y cultura, ¿no? Y las empresas tienen que comprometerse con el cambio. Por ejemplo, a nivel internacional, Lidl, que es una empresa de supermercados que tiene presencia en varios países, ya ha señalado la semana pasada que en sus
centros comerciales no se va a dar ni gratis ni pagando. Lidl. Y ahí no se va a dar bolsas de plástico ni gratis ni pagando. Es decir, estamos hablando de varios países de Europa y de Estados Unidos donde está esta cadena comercial. Entonces, creo que nuestro país no se puede quedar atrás para el cambio que necesita nuestro planeta. Gracias por estar con nosotros en este día tan importante. Alicia Banta, adjunta del Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, hablándonos de la reducción y eliminación del plástico en el Día Mundial del Medio Ambiente. Más de una reflexión, por cierto, el día de hoy. Pausa, 9:56.